Los evangelios no son documentos o relatos biográficos de Jesús, sino testimonios o confesiones de fe, nacidas de la experiencia pascual de las primeras comunidades. Bienvenidos al programa Viviendo el Evangelio. La vida de la Iglesia es una vida pastoral. Buenas noches, hermanas y hermanos, bienvenidos a su programa Viviendo el Evangelio, donde desde el día de ayer nos encontramos con gran alegría al tener nosotros ya en México un nuevo santo. Se trata del niño de 14 años, José Sánchez del Río, que fue, pues todos sabemos, un mártir en la cristiada. Entonces, pues nos llenamos de alegría. El día de ayer el Papa Francisco pues los entronizó junto con otros 6 santos, y aquí en la Catedral de Tijuana nuestro arzobispo don Francisco Moreno Barrón celebró la misa a las 10 de la mañana, y que sobre el altar estaban unas reliquias de el santo José Sánchez del Río, que al concluir la celebración nos dio la bendición con las reliquias. Entonces pues fue un domingo sumamente especial para todos nosotros, especialmente, repito, por la canonización de José Sánchez del Río, que también hay que alegrarnos porque hay 6 nuevos santos junto con él dentro de la Iglesia Católica, que es un testimonio de vida de 7 hombres de fe que nos ayudan o nos estimulan con el ejemplo de vida que nos dieron, tratar nosotros de imitarlos a ellos. Bien, pues antes de continuar con el programa, los invito a que quienes nos siguen a través de la radio, en Koinonia Radio por la 1420, nos puedan seguir a través del internet accesan a tripjcatólico.com. Pues ahí también nos pueden en el Facebook Francisco Gracia pues dejarme sus comentarios, sugerencias, y algo que no debemos de dejar pasar es pedirles, como todos los días, pues su generosidad, que expresen su generosidad al apoyar este trabajo, este apostolado de las comunicaciones de Koinonia Radio, que nos ayuden con su apoyo económico. Las cuentas Banamex que pueden depositar indistintamente en cualquier OXXO, pues se los doy, son 3 cuentas, la 4766-8402, 2088-1291. La segunda cuenta es la 4766-8403, 2218-3992. El tercer número de cuenta es el 4766-8404, 2193-6191. Para quienes nos siguen del otro lado de la frontera, pueden acudir al Banco de América y hacer su depósito en la cuenta número 3253-788447. Y pues como siempre les digo, cuando se trata de dar, a Dios no le podemos ganar, y sean generosos y Dios los va a multiplicar al 100 por 1. Bien, pues iniciamos como todos los lunes. Escuchamos el Santo Evangelio que se proclamó el día de ayer, y que el Santo Padre dentro de la ceremonia y su homilía pues nos sintoniza en el Evangelio todo el personas, estos santos nuevos. Y también les voy a compartir en el siguiente segmento la homilía de nuestro arzobispo, muy interesante también, muy sencilla, casi los 10 minutos, pero de verdad los invito a que la escuchen con atención. Pero escuchemos el Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, para enseñar a sus discípulos la necesidad de orar siempre y sin desfallecer, Jesús les propuso esta parábola. En cierta ciudad había un juez que no temía a Dios ni respetaba a los hombres. Vivía en aquella misma ciudad una viuda que acudía a él con frecuencia para decirle: «Hazme justicia contra mi adversario». Por mucho tiempo el juez no le hizo caso, pero después se dijo: «Aunque no temo a Dios ni respeto a los hombres, sin embargo, por la insistencia de esta viuda,
Voy a hacerle justicia para que no me siga molestando. Dicho esto, Jesús comentó: si así pensaba el juez injusto, ¿creen ustedes acaso que Dios no hará justicia a sus elegidos, que aclaman a Él día y noche, y que los hará esperar? Yo les digo que les hará justicia sin tardar. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿creen que encontrará fe sobre la tierra? Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bien, pues sin más preámbulo, pues les comparto lo que el día de ayer el Santo Padre canonizó el día de ayer por la mañana en la Plaza de San Pedro a 7 nuevos santos para la Iglesia Católica. El español Manuel González García, obispo de Palencia y fundador de la Unión Eucarística Reparadora y de la Congregación de las Religiones Misioneras Eucarísticas de Nazaret, José Gabriel del Rosario Brochero, sacerdote diocesano conocido como el cura Brochero, de Argentina. El mexicano José Luis Sánchez del Río, mártir con tan solo 14 años. Los italianos Ludovico Pavoni, sacerdote fundador de la Congregación de los Hijos de María Inmaculada, y Alfonso María Fusco, sacerdote fundador de la Congregación de las Religiosas de San Juan Bautista. Los franceses Salomón Leclerc, de los Hermanos de las Escuelas Cristianas, y Sor Isabel de la Santísima Trinidad Cates, monja profesora de la Orden de los Carmelitas Descalzos. Todos ellos han subido a los altares en una ceremonia multitudinaria en la que han participado unos 80,000 fieles, venidos de distintas partes del mundo. En la homilía de la misa de canonización, el Santo Padre ha querido recordar que el modo de obrar cristiano es estar firmes en la oración para permanecer firmes en la fe y en el testimonio. Al mismo tiempo ha reconocido que cada uno de nosotros se cansa, pero no estamos solos, hacemos parte de un cuerpo. El pontífice ha explicado que somos miembros del cuerpo de Cristo, la Iglesia, cuyos brazos se levantan al cielo día y noche, gracias a la presencia de Cristo resucitado y de su Espíritu Santo. Y solo en la Iglesia y gracias a la oración de la Iglesia, ha añadido, podemos permanecer firmes en la fe y en el testimonio. Los santos son hombres y mujeres que entran hasta el fondo del misterio de la oración, hombres y mujeres que luchan con la oración, dejando al Espíritu Santo orar y luchar en ellos. Luchan hasta el extremo, con todas sus fuerzas y vencen, pero no solos. El Señor vence a través de ellos y con ellos. También estos 7 testigos que hoy han sido canonizados han combatido con la oración la buena batalla de la fe y del amor. Por ello ha reconocido el Santo Padre, han permanecido firmes en la fe con el corazón generoso y fiel. Por eso el Santo Padre ha pedido que con el ejemplo e intercesión de los nuevos santos, que Dios nos conceda también a nosotros ser hombres y mujeres de oración, gritar día y noche sin cansarnos, dejar que el Espíritu Santo ore en nosotros y orar sosteniéndonos unos a otros para permanecer con los brazos levantados hasta que triunfe la misericordia divina. Los nuevos santos, ha dicho el Santo Padre, han alcanzado la meta, han adquirido un corazón generoso y fiel gracias a la oración, han orado con todas las fuerzas, han luchado y han vencido. Así el Santo Padre ha invitado a orar como Moisés, como se lee en la lectura del día, de pie en la cima del monte con los brazos levantados, pero en ocasiones dejaba caer los brazos por el peso y en esos momentos al pueblo le iba mal. Entonces Aarón y Hur hicieron sentar a Moisés en una piedra y mantenían sus brazos levantados hasta la victoria final. Así ha recordado el Papa Francisco, este es el estilo de vida espiritual que nos pide la Iglesia. No para vencer la guerra, sino para vencer la paz. En el episodio de Moisés ha observado, hay un mensaje importante.
El compromiso de la oración necesita del apoyo de otro. Asimismo, ha asegurado que el cansancio es inevitable y en ocasiones ya no podemos más, pero con la ayuda de los hermanos, nuestra oración puede continuar hasta que el Señor concluya su obra. Por otro lado, ha advertido que no se vence la batalla de la perseverancia sin la oración, pero no una oración esporádica e inestable, sino, como dice Jesús, orar siempre sin desanimarse. El misterio de la oración, ha explicado el Papa, es gritar, no cansarse, y si te cansas, pedir ayuda para mantener los brazos levantados. En esta misma línea, ha precisado que orar no es refugiarse en un mundo ideal, no es evadir una falsa quietud. Por el contrario, orar y luchar y dejar también que el Espíritu Santo ore en nosotros. Además, es el Espíritu Santo quien nos enseña a rezar, quien nos guía en la oración y nos hace orar como hijos de Dios. Bien, bellas palabras que el Santo Padre, una homilía también muy corta, pero podemos decir nosotros muy sustanciosa, que lo demás nos lo deja o nos invita a una reflexión personal, así como lo hace nuestro arzobispo don Francisco Moreno Barrón, que en todas las celebraciones que él preside, pues después de hacer una homilía breve, nos invita a que hagamos un momento de oración para poder entender, escuchar el mensaje que Dios nos dio y podemos nosotros poder hacer nuestra reflexión personal y así poder nosotros ir caminando a la luz del Evangelio. Bien, pues se nos termina este primer segmento y yo regreso después de una pausa. Estamos en su programa Viviendo el Evangelio. Regresamos después de una pausa. La vida de la Iglesia es una vida pastoral. Ya estamos de regreso en su programa Viviendo el Evangelio. Regresamos. La vida de la Iglesia es una vida pastoral. Bien, pues ya seguimos con nuestro segundo segmento, entonces vamos a nosotros a tener la oportunidad de escuchar la reflexión que nos da nuestro arzobispo don Rafael Romo Muñoz. Estaba tratando de lo que es la oración en la que o con la que se hace después de las invocaciones lauretianas para la canonización, pero como les mencionaba, la homilía de nuestro arzobispo es de aproximadamente 10 minutos y pues yo los invito a escucharla con mucha atención y también dar un espacio a la reflexión. Este domingo el Evangelio que hemos escuchado nos invita en boca de Jesús a orar constantemente. Y para eso Jesús nos pone una comparación de la viuda que pide con insistencia al juez que le haga justicia contra su adversario. El juez, Amado, no le temía ni a Dios ni a los hombres. Sin embargo, ante la insistencia de la viuda, le hizo justicia para que no los tuvieran molestando. Y dice Jesús, cuanto más Dios es un Padre bueno, hará justicia, escuchará sus ruegos de quien se lo pida. El acento, pues, de la parábola, de la enseñanza de Jesús, es que hay que orar con insistencia. Queridos hermanos, la oración es un recurso maravilloso para estar en contacto con Dios.
sabemos que nos ama. La oración la podemos dirigir a Dios Padre, que es un Padre de amor. Podemos dirigirla a Jesucristo, el Hijo de Dios, de nuestro hermano, Salvador y Redentor, o en ella podemos invocar al Espíritu Santo, que es el amor de Dios. Para que nuestra oración sea verdaderamente eficaz, hemos de tomar en cuenta primero que Dios verdaderamente nos escucha. Porque si no nos escucha, ¿para qué hablamos? Hemos de ir a la oración seguros de que Él siempre nos escucha. En segundo lugar, con la seguridad de que Él responde a nuestra plegaria. Él todo lo puede, si quiere, si nosotros sabemos pedirle, Él responde a nuestra oración. Nos escucha y nos responde, y no necesita mucho tiempo para dar respuesta. Pero también hemos de considerar que nuestra oración será respondida si es para la gloria de Dios lo que pedimos, si es para bien de la iglesia, si es para provecho verdaderamente de cada uno de nosotros. Porque a lo mejor pedimos cosas que no convienen, que no son para la gloria de Dios, o que no nos van a aprovechar, y entonces no tendremos respuesta, porque Dios no nos va a dar algo que realmente no nos conviene. Frecuentemente vamos a la oración para pedir cosas. Qué bueno, hay que pedir, pero la oración no es solo para pedir, es también para dar gracias a Dios, para alabarlo, para bendecirlo. Si vamos a pedir en la oración, entonces hemos de hacerlo como lo acabo de indicar, seguro de que Dios me escucha, de que Dios me responde, y poniéndome totalmente en sus manos amorosas. Frecuentemente hay personas que van a la oración como entrarle a la lotería, a ver si le pegan. Y si alguna vez resulta, qué bueno, hay que seguirle entrando. Pero si no resulta, si no encuentran respuesta, se desaniman. Dicen, Dios no me escucha. Tendríamos que preguntarnos, ¿pediste verdaderamente con confianza? ¿Pediste algo que te convenía realmente? Es que también con frecuencia solo pedimos resultados, cosas materiales. Y la oración no es solo para pedir cosas materiales, es para pedir también gracias y bendiciones para nosotros, para nuestros seres queridos. Por eso, el día de hoy, Jesús nos pide que hagamos nuestra oración con perseverancia, con insistencia, una y otra vez, todos los días. Es más, siempre hemos de estar en contacto con Dios, nuestro Padre de amor. Sería ideal tener un momento
sea al despertar, o antes de dormir, o algún momento durante el día. Yo he ido conociendo cada vez más laicos que dedican 10, 15 minutos diarios, sea en el sagrario, sea en la intimidad de su cuarto, sea en un momento en que interrumpen sus trabajos para tener su espacio de oración, de intimidad con el Señor. Ojalá que todos nos decidiéramos a tener ese momento diario de intimidad con el Señor. Hay muchos métodos para orar, pero sencillamente el más simple sería cerrar mis ojos, ponerme en la presencia de Dios y hablarle con la sencillez con que un hijo le habla a su padre. Y luego callar y escuchar lo que él dice. O bien orar a partir de un texto de la Sagrada Escritura. También hay cada vez más personas que van leyendo la palabra de Dios de una manera ordenada. Toman un pequeño texto, lo vuelven a leer y a partir de eso le dirigen una palabra al Señor y luego escuchan lo que Él les dice en el silencio, en lo más íntimo de su corazón. Hermanos, decidámonos a orar con perseverancia. Toquemos la puerta una y otra vez. Si el juez malo hizo justicia a la viuda, ¿qué no hará con nosotros nuestro Padre Dios que nos ama ante la insistencia de nuestra oración? Seamos mujeres y hombres de oración. Y cuando la hagamos, tomemos conciencia de que no estamos orando solos, porque la iglesia es la iglesia de la oración y continuamente ora. Y cuando nosotros oramos, aunque estemos solos o en un pequeño grupo, nos unimos a la iglesia orante. Y es entonces toda la iglesia, todo el cuerpo de Cristo, el que ora constantemente en la presencia de Dios. Guardemos esta palabra en nuestro corazón y démosle una respuesta al Señor. Decidamos vivir en continua relación con Dios a través de la oración constante. Este domingo, el Evangelio. Estamos en su programa Viviendo el Evangelio. Regresamos después de una pausa. La vida de la iglesia es una vida pastoral. Ya estamos de regreso en su programa Viviendo el Evangelio. Regresamos. La vida de la iglesia es una vida pastoral. Continuamos y en este segmento me gustaría compartirles brevemente lo que es la vida de San Ignacio de Antioquía, el santo que hoy en la liturgia se nos invita a hacer memoria. Fue un obispo, fue mártir, pero me gustaría compartir primero unas palabras del Papa Emérito Benedicto XVI, que dio el 7 de octubre del 2012, donde nos da una idea, una reflexión de él sobre quiénes son los santos. Nos dice el Papa Emérito Benedicto XVI: los santos son verdaderos protagonistas de la evangelización en todas sus expresiones. Ellos son también de forma particular los pioneros y los que impulsan la nueva evangelización, con su intercesión y el ejemplo de sus vidas, abierta a la inspiración del Espíritu Santo, muestran la belleza del Evangelio y de la comunión con Cristo a las personas indiferentes, incluso hostiles.
e invitan a los creyentes tibios, por así decirlo, a que con alegría vivan la fe, esperanza y caridad, a que descubran el gusto por la palabra de Dios y los sacramentos, en particular por el pan de vida, la Eucaristía. Santos y santas florecen entre los generosos misioneros que anunciaron la buena noticia a los no cristianos, tradicionalmente en los países de misión y actualmente en todos los lugares donde viven personas no cristianas. La santidad no conoce barreras culturales, sociales, políticas, religiosas. Su lenguaje, el del amor y de la verdad, es comprensible a todos los hombres de buena voluntad y los acerca a Jesucristo, fuente inagotable de vida nueva. Bien, pues el santo San Ignacio de Antioquía, pues es el que se hace memoria, como comentaba, fue discípulo del apóstol San Juan y segundo sucesor de San Pedro. En la sede de Antioquía, que en tiempo del emperador Trajano fue condenado al suplicio de las fieras y trasladado a Roma, donde consumó su glorioso martirio durante el viaje, mientras experimentaba la ferocidad de sus centinelas, semejante a la de los leopardos. Escribió 7 cartas dirigidas a diferentes iglesias, en las cuales exhortaba a los hermanos a servir a Dios unidos con el propio obispo, y a que no le impidiesen poder ser inmolado como víctima por Cristo. Algo interesante que me gustaría mencionar aquí, como decimos, San Ignacio de Antioquía fue discípulo del apóstol San Juan. Algo que quiero agregar en estas en el tiempo contemporáneos, San Ignacio con San Juan, pero el día de mañana hacemos memoria de el evangelista Lucas, que también fue discípulo de Juan y de San Pablo. Y en el tercer segmento platicaré algo sobre San Lucas evangelista. Pero continúo con San Ignacio de Antioquía, que como se dice de Antioquía, pues nació precisamente en Antioquía, donde en un tiempo fue la sede del papado, donde también se nos dice que fue el primer lugar donde a todos los seguidores de Cristo se les dijo o se les llamó cristianos. Pero permítame hacerlo cronológicamente. Hay 2 puntos muy interesantes también que se nos mencionan de San Ignacio de Antioquía. Bien, nos dice: las puertas se abren lentamente, cuerpos como fantasmas caminan en la arena, entornan los ojos que, acostumbrados a vivir en las sombras de las mazmorras, reciben de golpe la luz del sol. El clamor de la multitud termina por despertarlos. Avanzan sin rumbo fijo, algunos cogidos de la mano, otros solos y tristes, con los ojos reflejando pavor y desconcierto. Suenan las trompetas. Ruidos de cadenas se oyen por todas partes, y del centro de la tierra emergen fieras sedientas de sangre, panteras, leones africanos, hienas. La fiesta ha comenzado, es el circo máximo, que ofrece a los romanos el espectáculo de ver morir a cientos, quizás miles de cristianos, testigos de su fe en Cristo. Son los tiempos del emperador Trajano, allá por los años 98 y 117 de nuestra era, en donde ser cristiano implicaba dar la propia vida. Bueno, aquí hago un pequeño paréntesis. En el siglo XXI, en el 2016, pues estamos viendo en Siria algo, si ya no son devorados por las bestias, pues sí vemos que muchos cristianos pues son devorados por las balas, que son decapitados. Al final es violencia de todas maneras, de cualquier manera. Pues dice: charcos de sangre inundan el lugar, miembros despedazados y descuartizados por todas partes, algún quejido lastimero y doliente de alguno de los que han sobrevivido. La noche ha llegado y cobija los pinos y cipreses de las colinas romanas, y entre los lamentos y quejidos se oyen vibrar las palabras de un anciano, muerto y despedazado por un león. Son palabras que han quedado grabadas en los corazones de sus fieles, allá en la lejana Antioquía. Es Ignacio, el segundo sucesor de Pedro,
como obispo de Antioquía. Dice San Ignacio de Antioquía: por favor, hermanos, no me privéis de esta vida, no queráis que muera, dejad que pueda contemplar la luz. Entonces seré hombre en pleno sentido. Permitid que imite la pasión de mi Dios. Soy trigo de Cristo y quiero ser molido por los dientes de las fieras para convertirme en pan sabroso a mi Señor Jesucristo. Animad a las bestias para que sean mi sepulcro, para que no dejen nada de mi cuerpo, para que cuando esté muerto no sea gravoso a nadie. Si no quieren atacarme, yo las obligaré. Os pido perdón. Sé lo que me conviene. Ahora comienzo a ser discípulo. Que ninguna cosa visible o invisible me impida llegar a Cristo. Poneos de mi lado y del lado de Dios. No llevéis en vuestros labios el nombre de Jesucristo y deseos mundanos en el corazón, sino creed lo que os digo por carta. Os escribo lleno de vida, pero con anhelos de morir. Son palabras de la epístola que este apasionado y valioso atleta de Cristo, padre apostólico, discípulo de los apóstoles San Juan y San Pablo, sospechando el glorioso fin que le aguardaba, dirigió a los cristianos de Roma. Y ciertamente fue condenado por el emperador Trajano a morir en el circo bajo las fauces de las fieras. Podemos hablar también de la vida de San Ignacio de Antioquía, algo muy interesante de él que quiero compartirles. Nos dice: la lucha, el esfuerzo, la entrega incesante, la fraternidad, el espíritu de familia, el ir todos a una y ponerse a merced unos de otros, siempre mirando a quien presidía la comunidad, sin celos, rivalidades y envidias, alumbraron a los fieles a quienes los dirigió y a las sucesivas generaciones. El potente eco de su voz se abre paso en nuestras vidas y nos insta a seguir el camino hasta el fin, recordándonos el valor de la gracia que recibimos cuando nos afiliamos a la Iglesia. Vuestro bautismo ha de permanecer como vuestra armadura, la fe como el yelmo, la caridad como una lanza, la paciencia como un arsenal de todas las armas. El 20 de diciembre del año 107, aunque este extremo no está confirmado, es decir, la fecha, compareció ante el prefecto. Fue un trámite fugaz, inútil, ya que todo estaba decidido de antemano, y sin dilación fue conducido al anfiteatro Flavio. Así se llamaba el anfiteatro. Allí unos leones dieron fin a su vida. Las actas de los mártires reflejan este cruento sacrificio del gran prelado de Antioquía, cuyo sobrenombre de Teofósporos, que significa portador de Dios, sintetiza el acontecer de ese testigo de Cristo que derramó su sangre por él. Había sido el primero en denominar católica a la Iglesia, en utilizar la palabra Eucaristía, refiriéndose al Santísimo Sacramento, y en escribir sobre el parto virginal de María. Ha dejado obras excepcionales mostrando que la doctrina eclesial procede de Cristo, por medio de los apóstoles. Sus restos fueron llevados a Antioquía. Y aquí podemos hablar también nuevamente de que un mártir nada lejano a nosotros, los que hoy en día se nos pide a los católicos ser mártires incruentos, es decir, mártires que no derraman su sangre física, sino la sangre de la fidelidad a los mandamientos de la Iglesia. Es el martirio de la vida diaria de los que, como Ignacio, proclaman con su ejemplo cotidiano que no es justo hacer lo que la ley de Dios califica como mal para sacar de ello algún bien. De aquellos que aman tanto a Cristo y a la Iglesia, que respetan sus mandamientos incluso en las circunstancias más graves y prefieren la muerte antes de traicionar esos mandamientos. Bueno, pues son unas
sabias palabras de San Ignacio de Antioquía, que repito, nos invita a poder ser imitadores de él. Como nos decía también el apóstol San Pablo, sean imitadores míos como yo lo soy de Jesucristo. Bien, pues regresamos después de esta pausa. Vamos a Estamos en su programa Viviendo el Evangelio. Regresamos después de una pausa. La vida de la Iglesia es una vida pastoral. Ya estamos de regreso en su programa Viviendo el Evangelio. Regresamos. La vida de la Iglesia es una vida pastoral. Regresamos ya a este último segmento y hoy lo que resta de este programa y este último segmento, pues les comentaré algo sobre el santo que en la memoria litúrgica haremos el día de mañana. Bien, el santo Lucas, en el martiriólogo romano, nos dice la fiesta de San Lucas Evangelista, que según la tradición nació en Antioquía, de familia pagana, y fue médico de profesión. Convertido a la fe de Cristo, fue compañero carísimo del apóstol San Pablo, y en su libro del Evangelio expuso por orden, cual escriba de la mansedumbre de Cristo, todo lo que hizo y enseñó Jesús. Asimismo, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, narró los comienzos de la vida de la Iglesia hasta la primera venida de Pablo a la ciudad de Roma. Bien, las breves notas en las cartas de San Pablo son las únicas noticias que la Sagrada Escritura nos presenta sobre Lucas. Es solícito investigador de la buena noticia y autor del tercer Evangelio y de los Hechos de los Apóstoles. Por sus apuntes de viaje, es decir, por las páginas de los Hechos, en los que Lucas habla en primera persona, podemos reconstruir parte de su actividad misionera. Fue compañero y discípulo de los apóstoles. El historiador Eusebio subraya: tuvo relaciones con todos los apóstoles y fue muy solícito. De esta sensibilidad y disponibilidad suyas hacia el prójimo nos da testimonio el mismo San Pablo, unido a él por grande amistad. En la carta a los Colosenses leemos: os saluda Lucas, médico amado. La profesión médica nos hace suponer que él se dedicó mucho tiempo al estudio. Su formación cultural se nota también por el estilo de sus libros. Su evangelio está escrito en un griego sencillo, limpio y bello, rico en términos que los 3 evangelistas no tienen. Hay que hacer una consideración sobre su evangelio. A más del hecho estílico e histográfico, Lucas es el evangelista que mejor que los otros nos pintó la humana fisonomía del Redentor, su mansedumbre, sus atenciones para con los pobres y los marginados, las mujeres y los pecadores arrepentidos. Es el biógrafo de la Virgen y de la infancia de Jesús. Es el evangelista de la Natividad. Los Hechos de los Apóstoles y el tercer Evangelio nos hacen ver el temperamento de Lucas, hombre conciliador, discreto, dueño de sí mismo, suaviza o calla expresiones que hubiera podido herir a algún rector, con tal que esto no vaya en perjuicio de la verdad histórica. Al revelarnos los íntimos secretos de la Anunciación, de la Visitación, de la Navidad, él nos hace entender que conoció personalmente a la Virgen. Algún exegeta avanza la hipótesis de que fue la Virgen María misma quien le transcribió el himno del Magnificat, que ella elevó a Dios en un momento de exultación en el encuentro con la prima Isabel. En efecto, Lucas nos advierte que hizo muchas investigaciones y buscó informaciones respecto a la vida de Jesús con los que fueron testigos oculares. Un escrito del siglo II, el prólogo antimarcionista del Evangelio de Lucas, sintetiza el perfil biográfico de modo siguiente: Lucas, un sirio de Antioquía,
de profesión médico, discípulo de los apóstoles. Más tarde siguió a San Pablo hasta su confesión, su martirio. Sirvió incondicionalmente al Señor. No se casó ni tuvo hijos. Murió a la edad de 84 años en Beocia, lleno del Espíritu Santo. Recientes estudios concuerdan con esta versión. Algo que podemos también hablar sobre Lucas y su evangelio. Podemos nosotros pensar en un primer momento que cuál fue su objetivo doctrinal. Podemos decir que adentrarnos en el corazón de este evangelio, ya que es tan claro, tan hermoso el evangelio de San Lucas, que quienes vamos a misa todos los días, pues hemos estado escuchando también entre semana, en los días de feria, el evangelio de San Lucas, que no decir de los domingos, que estamos escuchando la proclamación del evangelio según San Lucas en este ciclo C. Luego nos dice, podemos pensar en un objetivo vivencial, es asimilar el mensaje que Lucas nos transmite en su evangelio. Y es pues como el nombre de este programa se llama, o como viviendo el evangelio, pues nos puede dar una pauta para poder nosotros seguir avanzando en este caminar que llevamos, ¿no? En esta vida peregrina hacia la tierra prometida, hacia la Jerusalén celeste. Bien, nos dicen como una tesis, el Evangelio de San Lucas es el Evangelio de la misericordia y tiene como objetivo presentar la ternura de Dios para con todos los pecadores y necesitados. Está escrito en griego culto, pues Lucas es un cristiano educado en ambientes helenistas. Intentó responder a la situación que vivía su comunidad cristiana, amenazada por la rutina y la tentación de aferrarse a los bienes de este mundo. Por eso invita a la conversión, y para ello nada mejor que recordar las palabras y la vida de Jesús. A Lucas lo pintan como un toro, porque comienza su evangelio con los sacrificios que hacían en el templo, donde cada tarde se sacrificaba una res. Podemos hablar también sobre lo que fue la fecha, la autoría, los destinatarios. El evangelio sí fue escrito por Lucas, médico de profesión, como ya lo mencionamos. No fue testigo directo de la vida del Señor. Tal vez fue María la que le proporcionó la mayor parte de la información que se mantiene o se contiene en los primeros capítulos de su evangelio. Lo debió escribir con anterioridad a la caída de Jerusalén el año 70, y los destinatarios de su obra son pagano-cristianos, helenistas, no romanos. Podemos hablar también de algunas características literarias de él, que nos dice que escribe en un estilo elegante de un escritor que se dirige a las personas cultas del mundo griego que estaban interesados por el cristianismo. Su vocabulario es muy rico, pero sin adornos inútiles. La delicadeza de Lucas se nota también en el hecho de que mitiga los sentimientos fuertes de Jesús. No se ve a Jesús en cólera o violento con Pedro. Sus fuentes orales, Pablo y otros apóstoles, María. Sus fuentes escritas, documentos escritos que circulaban en las comunidades cristianas, el Evangelio de Marcos y la fuente Q. No narra como un periodista o biógrafo moderno, sino que destaca los acontecimientos y palabras de Jesús, adaptándolos a su propia sensibilidad y al mensaje que quieren dar a las comunidades cristianas. Podemos hablar también de su división y su contenido temático. Tomando en cuenta las dos obras de Lucas, podemos ver el plano de Lucas de esta manera. O sea, estas dos obras, que es el Evangelio según San Lucas y los Hechos de los Apóstoles. El tiempo de Israel o el tiempo de las promesas termina con la predicación del Bautista. El tiempo de Jesús o de la salvación, con Jesús al centro de todo, resuena la buena noticia, primero a Israel y luego al mundo entero. En tiempos de la Iglesia o el tiempo del testimonio, Hechos de los Apóstoles, el Espíritu es dado a los apóstoles para que sean testigos del Evangelio
y este resuene en toda la tierra. Este plan lucano sigue su itinerario geográfico, que es al mismo tiempo un itinerario espiritual. Comienza en Jerusalén, centro del judaísmo, con el anuncio del nacimiento del Bautista, que hace de enlace entre la antigua y nueva alianza. Luego se traslada a Galilea, centro del mensaje de Jesús. Desde Galilea, Jesús emprende su subida hacia Jerusalén. En Jerusalén, centro de la buena noticia, el Evangelio se anuncia en Judea, luego en Samaria y hasta los confines de la tierra. Entonces, esto es algo sumamente bello, y yo ya para concluir, porque ya en nuestro último minuto del programa, pues les voy a compartir la bendición que el día de ayer nos dio nuestro arzobispo, don Francisco Moreno Barrón, con unas reliquias del ya hoy santo José Sánchez del Río. Los invito, por ejemplo, quienes andamos navegando algo en el internet, podemos ver en YouTube, podemos buscar Hecho de los Apóstoles y podemos ver completo todo el esquema del libro de los Hechos de los Apóstoles a manera de narración y de una forma bella con imágenes. Entonces allí empieza Lucas narrándole a un discípulo de él. Y pues sin más preámbulos, pues ya nos vamos, nos despedimos, pero los dejo con la bendición de nuestro arzobispo, don Francisco Moreno Barrón. En su cabeza. El Señor esté con ustedes. Sea bendito el nombre del Señor. Reproducirse en el nombre del Señor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Que la alegría del Señor sea nuestra fuerza para vivir en paz. Me llamo Francisco Gracia, me despido de ustedes, recordándoles que vivir el Evangelio es nuestro itinerario de vida. Hasta la próxima.